RTP. 7:44 de la mañana. Le damos la bienvenida al segundo invitado de nuestro programa de hoy. Él es Miguel Robalino, ex gerente de Petroecuador, justamente para seguir en la línea que estábamos tratando. Con él hablaremos del contrabando de combustible y otros temas más que atañen a la energía y la producción petrolera, la importación de combustibles en el Ecuador. Bienvenido, estimado Miguel, a la mañana en RTP. Lo escuchamos. Buenos días, un saludo cordial a usted, a toda la red de audiencia. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Empecemos por la línea del contrabando. La prensa salió con algunos datos a comentar sobre el contrabando de combustible, que todos sabemos que existe, pero en detalle no estamos seguros cómo opera en el Ecuador. Por ejemplo, en primicia sacó un titular, o al menos un adelanto de una nota en un tuit, hablando de cómo en Galápagos, con su pequeña población, consumen más combustible que algunas provincias de la sierra, como el Carchi, que aparte fronteriza con Colombia, donde se supone que quería haber harto contrabando. Y la respuesta de la gente fue sí, pues, si el sistema eléctrico de ellos es a base de diésel, y ellos utilizan el diésel para un montón de otras cosas que no lo utilizamos acá en tierra firme. Pero luego tenemos a El Zamora, por ejemplo, no es la única provincia minera, no es la única provincia fronteriza, pero tiene un nivel de consumo exorbitante, muy distinto del país. ¿Qué nos puede decir hacia dónde tenemos que apuntar para poder entender un poco mejor cómo se mueve el tráfico y el contrabando de combustibles en el Ecuador? Bueno, yo pienso que el análisis tiene que irse desde el concepto de cuánto es lo que compramos o el país compra de combustibles, es decir, un balance, llamémosle energético, entre comillas, entre cuánto entra de los combustibles importados, cuánto se consume internamente y cuánto no justifica. Porque esa no justificación, que no solo es el contrabando, es decir, las pérdidas no solo son el contrabando, las pérdidas también entendamos que son por los pinchazos que se producen también en los poliductos, que es un robo, que lógicamente irá después al contrabando. Pero más allá de eso, el punto tiene que estar en los sistemas de control que tienen que mejorarse, que tienen que apoyarse con mucha tecnología. Hay que hacer acuerdos, yo pienso inclusive ya internacionales, inclusive con Colombia y con Perú, ¿sí?, para establecer un solo modelo de control de fuga de combustibles. Y por otro lado, también ir planteando o ir entendiendo las responsabilidades que tienen en todo el proceso de esta cadena de importación de combustibles, las responsabilidades que tiene cada entidad o cada institución. Porque cuando usted importa los combustibles, cuando llegan los combustibles desde que el buque ya va a anclar en los terminales petroleros nuestros, lógicamente tiene que haber una certificación de cantidad y calidad. Eso, lógicamente, está en manos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, por un lado. Segundo, hay otro control cuando ingresa ya a los centros de almacenamiento, a nuestros centros de almacenamiento, que eso ya está bajo la responsabilidad de Petroecuador a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento. Posteriormente, hay otro control, hay otros controles que ya se establecen a través de las comercializadoras, es decir, a nivel interno, y estas comercializadoras a nivel de los distribuidores. Entonces, ¿por qué detallo esto? Porque sí existen los diferentes entes para dar responsabilidad o corresponsabilidad. Entonces, lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado, ¿sí?, prácticamente a justificar o se autojustifican las diferentes instituciones con respecto a los diferentes eventos que se dan en la fuga de los combustibles. Señor Robalino, quisiera preguntarle sobre la última nota que estábamos leyendo y analizando antes de la entrevista con usted, que es justamente hablando sobre si esta eliminación del diésel, el subsidio al diésel, mejor dicho, abriría la puerta a, por ejemplo, que se dé en Ecuador la libre importación de estos combustibles y de hidrocarburos en general. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Cree realmente que esta eliminación puede abrir justamente la puerta para que exista una libre importación en Ecuador, o es algo que todavía está bastante lejano de que se pueda dar? Mire, el Ecuador consume aproximadamente 280,000 barriles diarios entre diésel, gasolinas y GLP. Esa es la demanda interna. Y esa demanda, lógicamente, se cubre en casi un 60% con importación. Entonces, yéndonos desde esa óptica,
Y la eliminación de los subsidios, que lógicamente va a marcar un hito históricamente en el país, así como marcó el hito desde el año 74 cuando se implantó los subsidios a los combustibles, que no fue por un análisis técnico-económico, sino fue por un análisis político de la época, porque allí, de igual manera, el precio del petróleo subió, y fue una manera de un poco políticamente, digamos, cubrir ese diferencial de precios. Tras esa óptica, este hito que ahora se marca eliminando los subsidios tiene que darnos varios mensajes y tiene que generar nuevos desafíos y oportunidades para el país. Entonces, uno de esos temas es, primero, ¿cómo logro yo seguir cubriendo la demanda, pero con el menor costo posible? Porque si yo importo el 60%, lógicamente porque nuestras refinerías son deficitarias en su capacidad de producir combustibles, a pesar que tenemos una capacidad instalada de 175,000 barriles en las 3 refinerías, pero realmente la capacidad operativa de combustibles es de casi más o menos del 50%, y combustibles de no tan buena calidad. Pero ahí, estimado Miguel, permítame, voy a decir una cosa que a lo mejor puede terminar siendo escandalosa, pero ¿no era entonces lo adecuado no solamente darle un buen mantenimiento a la refinería de Esmeraldas y la refinería de la Libertad, que ahí hay una culpa de varios gobiernos, sino también seguir con el proyecto de la refinería del Pacífico, que fue abandonado y ha sido cambiado por, digamos, un proyecto fotovoltaico? Porque si nosotros refinásemos mucho más y la refinería del Pacífico iba por ese lado, pues la ecuación sería más sencilla y hasta podríamos subsidiar más tranquilos. Correcto. Mire, al país le falta políticas energéticas, y yo he venido planteando. Tenemos que girar en base a políticas energéticas, no solo en el tema de petróleo, sino en el tema de gas, de minería y la parte eléctrica. Cuando usted tiene una política energética con visión de 30 años y planes de visión de 10 años, lógicamente usted mejora lo que llamamos la seguridad energética. Y eso, por ende, trae la inversión. Así funcionan los países que manejan bien la energía. Y no nos vayamos muy lejos. Hay países que nos están comenzando a demostrar cómo se maneja la energía, como es el caso de Colombia mismo, el caso de Perú, a pesar de que tenemos problemas similares en la parte política y social. Entonces, ese es uno de los problemas raíces, donde justamente los gobiernos, cuando llegan, lo primero que tienen que plantearse es cómo cubrir el abastecimiento, tanto en energía eléctrica, tanto en combustibles, en todos los sectores estratégicos, incluidos agua, etc. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que los gobiernos tienen que entender es que si un país no está en orden o no tiene un diseño energético, no va a tener un apoyo en la parte económica, porque la energía es economía. Y ya hemos visto con lo que nos sucedió el año anterior, con una sencilla demostración, llamémosle sencilla en el sentido de los apagones, cuánto afectó a la economía, a la seguridad, etc. Entonces, desde esa óptica, lógicamente, los gobiernos que tienen que ir entendiendo es, primero, cómo cubro el abastecimiento, cómo cubro la demanda, cómo bajo los niveles de importaciones y cómo produzco mis combustibles. Entonces, para eso tiene que diseñarse, que no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que arrancar con un modelo que yo he llamado, el Ecuador tiene que entrar a la era de la industrialización. Y esto significa cómo nosotros poner a nuestras refinerías, modernizar nuestras refinerías, porque uno de los problemas que tenemos al producir combustibles que no son de buena calidad es porque nuestras refinerías, especialmente en las Esmeraldas, nos falta una fase importante que es la de hidrotratamiento, que nosotros llamamos, ¿sí?, para que sea una refinería de alta conversión y poder sacar gasolinas con alto octanaje, diésel con altos niveles de cetano. Entonces, otro de los temas o los desafíos que tiene esta eliminación de los subsidios es la calidad de los combustibles. Y por ahí yo he planteado que la calidad de los combustibles no es un lujo, sino es una necesidad estratégica. Y ese es un modelo de compensación que va a llegar absolutamente a todos los ecuatorianos, porque el rato que usted tiene calidad en los combustibles definitivamente genera beneficios a corto, mediano y Pero largo ¿de cuánto plazo. estamos hablando en el gasto de inversión para que las refinerías puedan elevar esa capacidad de producir y producir en calidad? Correcto. Y por otro lado, al momento se puede establecer modelos de negocio como para qué. Primero, con una propuesta, bueno, yo le he escuchado ya al presidente Noboa, que ha planteado ya el tema de que tiene que mejorarse la calidad de los combustibles, pero eso, más allá de plantear, necesita un proceso. Necesita realmente que lidere la cartera de energía de la mano de todos los entes que
que son parte de esta cadena de valor de los combustibles, para realmente llegar a un nivel de calidad que es importante. Mire, Colombia, si bien es cierto ahorita el diésel con respecto a Perú y a Colombia, a Perú lógicamente está sobre los $4 del galón, Colombia podemos estar a la par, pero Colombia tiene combustibles con norma Euro 4. Y eso es importante. Nosotros del Ecuador, nuestros combustibles todavía estamos en una norma Euro 3, es decir, nos quedamos 20 años atrás. Los altos niveles de azufre, que es el problema en la calidad de los combustibles, los altos niveles de azufre definitivamente es lo que provoca muchísimas situaciones, desde daños a la salud, etc. Entonces, ese es otro desafío que tiene que plantearse, comenzar a trabajar en que el Ecuador tenga una calidad de combustibles con normas de Euro 4 por lo menos, tanto en diésel como en gasolinas, etcétera. Y por otro lado, lógicamente, que yo les escuché a ustedes, ¿cuál puede ser el modelo para que se haga la libre importación de combustibles y lógicamente bajo una norma de calidad y bajo una tarifa de control, que el Estado no pierde el control, poder optimizar de mejor manera, sobre todo por un tema que aquí casi nadie topa, que son las reservas estratégicas? Entonces aquí estos modelos tienen que comenzar a dar una nueva visión. El gobierno, yo pienso, con este hito que está marcando a través de su cartera de energía, tiene que liderar ya una nueva visión energética del país que nos haga entender a todos que estamos en el camino correcto. Muy bien, 7:55. Ojalá más adelante podamos profundizar este tema, sobre todo ver los números, ¿no? Cuánto tiene que movilizar el Estado finalmente en recursos para que estas cosas se concreten. Le agradecemos, estimado Miguel, habernos acompañado esta mañana aquí en RTP. Un gusto, un abrazo y un saludo cordial a la ciudad de Guayaquil. RTP.